En nuestro camino a vivir como entrenadores profesionales del deporte que amamos, muchas veces nuestra mente puede ser una parte que nos va a bloquear. Porque quiero hablar de dos puntos, creo que son muy conocidos. Uno puede ser externo, un problema externo, que yo por ejemplo lo viví cuando quería convertirme en entrenador profesional. Estaba en Argentina y bueno, en ese momento, 20 años atrás, no había tantos, por ejemplo, entrenadores argentinos en Europa. Y claro, ¿por qué vamos a ir a Europa si hay muchos entrenadores de muchísimo nivel? Obviamente, y eso sigue siendo 100% cierto. Ir a otro entorno, en otro lugar, donde están los mejores, es muy, muy difícil. Pero bueno, hay muchísimos lugares donde nosotros nos podemos compartir en profesionales, no solamente en la mejor liga, el mejor país, el mejor lugar. Obviamente que muchas veces nos vamos a dejar condicionar en nuestro camino de querer mejorar, vivir del deporte, por personas que no pudieron o no creen que algo se pueda hacer posible. Ya te digo, yo de chico, desde que tenía 15 años, quería, bueno, era jugador, quería vivir del deporte como jugador, siempre era mi sueño, no había tantos jugadores tampoco en Europa, creo que de Argentina habría 6, 7, 5, no me recuerdo bien, pero eran muy, muy pocos, eran muy difíciles en ese momento. Obviamente que por fortuna con el paso de los años se han abierto los mercados en muchísimos deportes y eso ha hecho que tanto atletas como entrenadores de todos lados puedan migrar y buscar nuevas oportunidades, ¿no? Pero el tema de no dejarse influenciar negativamente por una persona que tal vez no lo logró, no pudo, no quiere y, digamos, muchas veces no nos pone palos en la rueda, pero sí nos da una opinión muy negativa o muy difícil de lo que puede suceder en la realidad. Obviamente después con tantos años, como te digo, en todos los deportes el mercado se abrió, hay muchísimos entrenadores de muchos países viviendo de esto. Entonces la primera cosa es no dejarte condicionar por lo que otras personas en tu entorno, capaz que sos de un país con un desarrollo menor de ese deporte, capaz que en tu país ese deporte no es profesional y tenés que salir a buscarte la vida a otro lado. Y claro, puedes llegar a ser el primero, ¿eh? ¿Quién te dice? ¿Cuántas veces escuchamos el primer jugador de ese país que va a jugar a tal lado? El primer entrenador que logra esto. Siempre hay un primer entrenador que cuando todo el mundo decía es muy difícil llegar, y seguramente hay muchas cosas que son muy, muy difíciles, esto no lo vamos a simplificar porque no es simple. Hay que decir la verdad, esto es mucho sacrificio, mucho dejar muchas cosas. Eh, entonces, pero hay que tener la mentalidad para decir, bueno, si yo quiero hacer esto, como cualquier trabajo normal, no es que el deporte sea algo diferente a todos los demás trabajos, donde hay que sacrificar cosas y eh, dejar de lado muchas cosas que me gusta hacer para poder lograrlo. Por lo cual el deporte es una, y lo importante en este primer paso, si yo tengo este sueño, es no dejarme condicionar por el entorno para tratar de lograrlo, tratar de buscar un camino claro que me vaya acercando a ese sueño de ser un profesional, ¿no? Y el segundo tema, que también es muy conocido, y a todos nos pasa, y a todos creo que a la mayoría de los entrenadores, que es el tema del famoso síndrome del impostor, ¿no? Pasamos años estudiando, haciendo todo lo posible para crecer como entrenadores, y en el momento que nos aparece la oportunidad, empiezan esas voces en la cabeza de yo no puedo, yo no estoy a la altura, eh, no nos creemos que como que nos merecemos eso, ¿no? Esa es una mentalidad que seguramente es difícil de controlar. Obviamente que después cuando muchas veces vamos a... La verdad es que cuando vamos al lugar, nos adaptamos, decimos, bueno, no era tan difícil como pensábamos. Pero antes es como es una montaña, estás mirando para arriba, 3000 metros para arriba, y decís, esto no lo puedo subir. Esto es muy, muy difícil y capaz que es una oportunidad única y lo único que en vez de estar pensando, qué bueno, me lo merezco, trabajé mucho para esto,
esto me va a abrir nuevas oportunidades, estamos pensando en toda la parte negativa. Esto es muy normal que nos pase a todos, pero es importante saber controlar y ver la otra parte del vaso, ¿no? La parte llena. Si llegamos a ciertos lugares o a ciertas oportunidades, es porque seguramente habremos mostrado la capacidad para estar ahí. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Esa es la otra cosa que tenemos que pensar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Nos va mal? Sí, habrá otras oportunidades. Es que muchas veces pensamos que esa gran oportunidad, capaz que es la única, y capaz que va a ser la única en ciertos niveles. Capaz que no vas a tener otra oportunidad. Pero ¿cómo la querés transitar? Eso es lo que tenemos que decir. ¿Cómo lo queremos transitar? ¿Con alegría? ¿Con confianza? ¿Con motivación? ¿Queremos que la gente confíe en nosotros cuando nosotros mismos no confiamos en nosotros? Si alguien te dio esa oportunidad, nadie te regala las oportunidades. Acá, y nadie contrata a alguien que no sea capaz o crean que en ese momento no es capaz. Porque después hay un montón de factores, que esto lo vamos a ir charlando después, que puede hacer que la cosa no funcione y vaya muy mal. Y bueno, es una experiencia. Es parte de tu currículum. Es parte del aprendizaje. Después de eso vas a ser mejor entrenador. El tema es no llegar ya bloqueado con ese miedo. No. Tienes que ser vos. Tienes que ser tu preparación. Pasaste años buscando esa oportunidad. Entonces tenés que dar lo mejor de vos. Sincero. Que la gente sepa que estás ahí, estás preparado y podés hacerlo muy bien. Por eso es muy importante la preparación y eso lo vamos a ir viendo cuáles son los pasos que seguramente son muy necesarios. Pero tenés que entender que si te llegó la oportunidad, que estás capacitado, que seguramente has trabajado, y si hay algo que no estás 100% convencido, bueno, hay que meterle. ¿Qué me falta? ¿Comunicación? Bueno, voy a buscar cómo mejorar la comunicación. ¿Me falta algo técnico-táctico? Ok, trato de actualizarme lo más posible. Pero seguramente no tengo que llegar con la mentalidad de no estoy preparado, no me lo merezco, no puedo hacerlo. Porque si no, la oportunidad que estuviste esperando, la vas a terminar desaprovechando. Y ya te digo, lo peor que te puede pasar es que no vaya bien y va a aparecer otra oportunidad. Es así, no es que mucho más. Yo a veces pienso porque a todos nos pasa y nos van apareciendo las situaciones nuevas, a todos nos crean incertidumbre muchas veces o presión. Creo que es algo que también es la parte lindo, ¿no?, de la vida, esa adrenalina de lo nuevo, lo diferente, lo que, bueno, ahora qué va a pasar. Sí, cuando nunca lo hemos vivido. Pero siempre, al menos yo tengo mi frase, que es la frase que me relaja. Que digo, detrás de esa línea está aquello que yo quiero. Y esa frase me relaja, porque esa frase me recuerda que he trabajado mucho para esa experiencia y que si paso esa situación, bueno, van a seguir llegando cosas nuevas. Entonces, estas son dos pequeños detalles que quería hablar como entrenador porque me han pasado. Y ya te digo, no dejarte condicionar, si vos tenés el sueño de convertirte en un profesional, por el entorno, por la situación que puede ser de tu país, de tu deporte, y si hay alguien que vive de esto, vos también podrías hacerlo. Y segundo, que prepararte para cuando llegue el momento, estar tranquilo y saber que te lo merecías. Nadie regala un puesto de trabajo de un cierto nivel a una persona que no esté preparada. Y ya te digo, y lo peor que puede pasar es que vaya mal y no sucede nada, no pasa nada, perdón. Es una experiencia como todas y va a seguir para tu currículum. Así que bueno, nada, a entrenar la mente, que la mente también es muy poderosa y nos puede ayudar. Un abrazo y contame si alguna vez te pasó esto de que hay gente que te tiró, digamos, un poco la idea abajo, la moral para abajo, o si tu cabeza a veces en ciertas situaciones te frenó un poquito, ¿no? Te tiró para abajo, a veces te dio ese miedito escénico a una nueva oportunidad que seguramente te merecías, habías trabajado y te mereces disfrutar al máximo. Contámelo y vamos charlando. Un abrazo.